Los sacerdotes del Templo de Jerusalén hicieron un juramento sagrado. Renunciaron a poseer tierras. Renunciaron a herencias familiares. Se comprometieron a vivir exclusivamente del servicio a Dios. El libro de Números, capítulo 18, versículo 20, lo dice con absoluta claridad. Dios le dijo a Aarón: «Tú no tendrás heredad en su tierra, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel». Suena hermoso, suena puro. Un grupo de hombres que lo dejó todo por servir a Dios. Y sin embargo, las familias sacerdotales de Jerusalén llegaron a acumular más riqueza que algunos gobernadores romanos. ¿Cómo es posible que hombres que juraron no poseer nada terminaron poseyendo prácticamente todo? La respuesta está escondida en un sistema financiero tan sofisticado que hoy, 2000 años después, sigue sorprendiendo a los historiadores y arqueólogos que lo estudian. Un sistema donde cada sacrificio, cada moneda, cada animal que cruzaba las puertas del templo generaba una ganancia. Y lo más impactante de todo es que todo era perfectamente legal. Todo estaba respaldado por interpretaciones de la propia ley de Moisés. Esto es lo que nadie te contó sobre la economía más poderosa del mundo antiguo. Y créeme, cuando termines de ver este video, vas a entender las palabras de Jesús de una manera completamente diferente. Pero antes de hablar del dinero, tienes que entender el escenario. Tienes que poder verlo con tus propios ojos. Porque el templo de Jerusalén no se parecía en nada a lo que la mayoría imagina. No era una iglesia. No era una catedral. No era un lugar donde la gente entraba, se sentaba en un banco, escuchaba un sermón y se iba a su casa. El templo de Jerusalén era el banco central, el mercado de valores, la casa de la moneda y el centro comercial de toda una nación. Todo al mismo tiempo, todo en el mismo lugar. Imagina un complejo del tamaño de varios estadios de fútbol. El historiador Craig Evans lo describe con números precisos. 450 metros de largo por aproximadamente 300 metros de ancho. Para que lo visualices, eso es más grande que 30 canchas de fútbol juntas. Muros de piedra caliza blanca que brillaban bajo el sol de Judea, con tanta intensidad que, según los relatos de la época, era difícil mirarlos directamente al mediodía. Columnas que se elevaban hasta los 30 metros de altura. Patios conectados entre sí por escalinatas monumentales. Puertas cubiertas de bronce y oro. Y dentro de este complejo, un flujo constante de dinero, animales y peregrinos que no se detenía jamás. No exagero cuando digo jamás. Porque en el templo se realizaban sacrificios diarios, cada mañana y cada tarde, los 365 días del año. Pero el verdadero negocio no estaba en los sacrificios diarios, estaba en las fiestas. Cada año, cientos de miles de judíos llegaban a Jerusalén para las tres grandes festividades obligatorias: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Deuteronomio 16:16 lo ordenaba sin ambigüedad. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Fíjate en esa última frase, ninguno se presentará con las manos vacías. Eso significaba que cada peregrino llegaba a Jerusalén con dinero, con animales, con ofrendas, y todo eso entraba a un sistema diseñado para que cada transacción generara un beneficio para los que controlaban el templo. Y aquí es donde empieza la historia que casi nadie predica, porque los sacerdotes no tenían una sola fuente de ingresos. Tenían seis mecanismos financieros diferentes que se activaban en cascada desde el momento en que un peregrino cruzaba las murallas de Jerusalén. La primera fuente era el impuesto del medio ciclo.
Éxodo 30, versículos 13 al 16, lo establece. Todo varón israelita mayor de 20 años debía pagar medio siclo de plata al templo cada año, sin excepciones. No importaba si eras rico o pobre. Medio siclo para todos. Según los cálculos de los rabinos, medio siclo equivalía a unos 8 gramos de plata pura. Eso era aproximadamente 2 días de salario de un trabajador no cualificado. Parece poco, pero escucha. Josefo registra que para finales de los años 30 del primer siglo, decenas de miles de judíos babilónicos escoltaban los convoyes que transportaban el impuesto del templo hasta Jerusalén. Y eso era solo Babilonia. El impuesto se recolectaba de cada comunidad judía en todo el mundo conocido. Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso. Cada sinagoga del imperio recaudaba el medio siclo y lo enviaba a Jerusalén. El político romano Cicerón se quejó en el año 62 a.C. de que tanto dinero estaba saliendo de las provincias romanas hacia Judea que las comunidades judías de Asia Menor se estaban empobreciendo. Los romanos confiscaron 165 libras británicas de oro solo de 3 ciudades: Apamea, Laodicea y Adramitio. Y eso era apenas una fracción del total. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un impuesto que se recolectaba de millones de varones judíos distribuidos por todo el Mediterráneo, desde España hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta las costas del Mar Negro. Cada comunidad judía, sin importar lo pequeña que fuera, recolectaba el medio siclo y lo enviaba a Jerusalén. Era una operación logística de dimensiones que el mundo antiguo raramente veía fuera del sistema impositivo romano. Ahora bien, aquí viene el primer mecanismo de ganancia oculta. Porque el templo no aceptaba cualquier moneda para pagar el medio siclo. Solo aceptaba un tipo específico de moneda: los siclos de Tiro. ¿Por qué? Porque las monedas de Tiro tenían una pureza de plata de aproximadamente el 94%. Los sacerdotes argumentaban que el dinero destinado a Dios tenía que ser de la más alta calidad posible. El templo no podía rebajarse a aceptar monedas devaluadas. El problema es que casi nadie tenía siclos de Tiro en el bolsillo. Los peregrinos llegaban con denarios romanos, dracmas griegos, monedas sirias, monedas de sus provincias locales, monedas de todo el imperio, y ninguna de esas monedas servía para pagar el impuesto del templo. Entonces aparecían los cambistas, y con ellos la segunda fuente de ingresos. Según la Mishnah, en el tratado Shekalim, las mesas de cambio se instalaban de manera organizada y predecible. El día 15 del mes de Adar, los cambistas montaban sus mesas en las provincias, en las ciudades de toda Judea y Galilea. 10 días después, el 25 de Adar, se trasladaban directamente al recinto del templo. Y a partir de ese momento, comenzaban a exigir garantías a quienes no habían pagado. Cada cambista cobraba una comisión por la conversión. En la literatura rabínica se le llama kolbon. La palabra probablemente viene del griego kólibos, que significa moneda pequeña. Los registros indican que esta comisión oscilaba entre el 4 y el 8% del valor del cambio. Parece poco, pero piénsalo un momento. Cada varón judío mayor de 20 años tenía que cambiar su dinero. Cada peregrino que venía de fuera de Jerusalén tenía que cambiar su dinero. Cada ofrenda voluntaria tenía que hacerse en moneda aceptada por el templo. Estamos hablando de cientos de miles de transacciones, 3 veces al año. Y esas mesas de cambio no eran negocios independientes. Las familias sacerdotales otorgaban las licencias. Las familias sacerdotales controlaban quién podía operar y quién no. Las ganancias del kolbon fluían directamente hacia arriba, hacia los que controlaban el sistema. Si esto ya te está sorprendiendo,
Dale like a este video y compártelo con alguien que nunca se imaginó que el templo de Dios funcionaba como una institución financiera. Porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. La tercera fuente de ingresos era la venta de animales para sacrificio. Y aquí es donde el sistema se convierte en algo que hoy llamaríamos un monopolio perfecto. La Torá exigía que los animales sacrificados fueran perfectos, sin manchas, sin defectos, sin enfermedades, sin huesos rotos. Levítico 22:20 lo dice con claridad. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será satisfactorio por vosotros. ¿Y quién decidía si un animal era perfecto o no? Los inspectores del templo, que eran nombrados por los sacerdotes, que respondían a las familias sacerdotales. Ahora imagina la situación. Un campesino de Galilea camina durante 3 o 4 días con su cordero. Lo alimenta en el camino, lo cuida, lo protege de los depredadores y del calor. Lo carga cuando cruza terreno difícil. Llega a Jerusalén agotado después de más de 100 kilómetros de polvo, colinas y sol inclemente. Se presenta ante los inspectores del templo con su animal, y el inspector mira al cordero. Lo revisa cuidadosamente. Le abre la boca. Le examina las patas. Le toca el lomo. Y dice: «Tiene un defecto. No es apto para el sacrificio». El campesino protesta. El cordero estaba perfecto cuando salió de su aldea. Los vecinos lo revisaron. El rabino local lo aprobó. Pero el inspector del templo tiene la última palabra. Y su palabra es definitiva. ¿Qué podía hacer el campesino? ¿Caminar otros 4 días de regreso a Galilea, a buscar otro cordero y volver a caminar 4 días más? Imposible. La fiesta estaba por comenzar. La ley exigía que sacrificara. Su familia estaba esperándolo. Había viajado días para estar ahí. Entonces hacía lo único que podía hacer. Compraba un animal nuevo. Ahí mismo. En los puestos que rodeaban el atrio de los gentiles. Las excavaciones arqueológicas a lo largo del muro occidental del monte del templo han revelado una calle completa y una hilera de pequeñas tiendas que albergaban a cambistas, vendedores de animales y comerciantes de recuerdos. Era un centro comercial literal, a las puertas de la casa de Dios. Pero el verdadero negocio no estaba en esas tiendas de la calle. Estaba en los rebaños del Monte de los Olivos. Según múltiples fuentes históricas y tradiciones rabínicas, la familia del sumo sacerdote Anás era dueña de los rebaños de donde debían provenir los animales para el sacrificio. Controlaban la oferta desde el origen. Eran los criadores, los proveedores y los que decidían los precios. Todo al mismo tiempo. Y los precios eran brutales. Sabemos esto por un dato concreto que quedó registrado en la Mishnah, en el Tratado Keritot, capítulo 1, Mishnah 7. En cierto momento, el precio de un par de palomas, que era la ofrenda más barata, la ofrenda de los pobres, la que la ley diseñó para que nadie quedara excluido. Ese par de palomas llegó a costar 1 denario de oro. Para un trabajador común, eso podía representar semanas de trabajo. Fue tan escandaloso que Rabí Simeón ben Gamaliel tuvo que intervenir públicamente. Redujo el número de palomas requeridas en ciertas ofrendas, y con esa simple medida, el precio se desplomó de 1 denario de oro a 1/4 de denario de plata. Una reducción de más del 90%. Piensa en lo que eso significa. El precio estaba inflado más de 10 veces por encima de su valor real. Y nadie hacía nada, porque los que fijaban los precios eran los mismos que controlaban el sistema religioso. Imagina la ironía. Dios diseñó un sistema donde incluso el más pobre podía acercarse a él con una ofrenda humilde, 2 palomas, algo accesible. Y los sacerdotes convirtieron esa ofrenda en un instrumento de extracción financiera que exprimía a los más vulnerables. Comenta Ananías si no tenías idea de que esto estaba pasando en el templo de Dios.
Quiero saber cuántos están descubriendo esto por primera vez. La cuarta fuente de riqueza eran los diezmos. Y aquí la historia se pone verdaderamente oscura. Según la Torá, los diezmos eran para sostener a los levitas y sacerdotes que servían en el templo. Números 18, 21 lo establece con claridad. A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Era un sistema justo. Los sacerdotes no tenían tierras, así que el pueblo los sustentaba con una décima parte de sus cosechas. Funcionaba cuando la autoridad sacerdotal era honesta. El problema es que las familias sacerdotales más poderosas del siglo I no esperaban a que los diezmos llegaran voluntariamente. Iban a buscarlos. Por la fuerza. El historiador judío Flavio Josefo registra en Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 9, sección 2, algo que debería helarte la sangre. Describe cómo el sumo sacerdote Ananías era un gran acumulador de dinero, que cultivaba la amistad de funcionarios romanos haciéndoles regalos, y que tenía sirvientes malvados que se unían a los hombres más violentos del pueblo, iban a las eras de trilla y tomaban por la fuerza los diezmos que legítimamente pertenecían a los sacerdotes de rango inferior, y no se detenían ante nada. Josefo dice con claridad que golpeaban a quienes se negaban a entregar, y que los otros sumos sacerdotes hicieron exactamente lo mismo, siguiendo el ejemplo de Ananías, sin que nadie pudiera detenerlos. ¿El resultado más devastador? Josefo lo dice sin adornos. Algunos sacerdotes de bajo rango, los que dependían de esos diezmos para alimentar a sus familias, murieron de hambre. Los sumos sacerdotes les robaban la comida a sus propios hermanos en el sacerdocio. La quinta fuente de ingresos era la redistribución de la carne sacrificada. La mayoría de la gente imagina que todos los sacrificios se quemaban completamente en el altar, que el animal entero se consumía por el fuego. Pero no es así. Había diferentes tipos de sacrificio con diferentes regulaciones. En el holocausto, sí, el animal se consumía entero, pero en las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz y otros tipos de sacrificio, la carne no se quemaba completamente. Según las regulaciones del Levítico, porciones específicas del animal eran asignadas a los sacerdotes como su porción legítima. Era su derecho, su compensación por el servicio. Pero dado el volumen masivo de sacrificios, especialmente durante las 3 grandes festividades, cuando cientos de miles de peregrinos traían sus ofrendas, la cantidad de carne que los sacerdotes acumulaban era astronómica. Mucho, mucho más de lo que podían consumir personalmente. ¿Qué hacían con el excedente? Lo vendían en los mercados de Jerusalén, y las ganancias iban directamente a las élites sacerdotales. Los sacerdotes tenían incluso salas especiales para banquetes, donde comían con otros miembros de la élite. Los arqueólogos Joseph Patridge y Shlomit Wexler Bidolah identificaron un edificio llamado Sala de Banquetes, ubicado al oeste del Arco de Wilson, a unos 25 metros del muro occidental del Monte del Templo. La ironía es demoledora. Un campesino pobre de Galilea compraba un cordero a precio inflado para ofrecerlo a Dios como expiación por sus pecados. Los sacerdotes lo sacrificaban con toda solemnidad. Se quedaban con la mejor parte de la carne, y después la vendían en el mercado para obtener más dinero. La ofrenda del pobre se convertía en la ganancia del poderoso, y la sexta fuente era el templo como institución bancaria. Los ciudadanos ricos de Jerusalén depositaban su dinero y sus objetos de valor en las cámaras del tesoro del templo. Era el lugar más seguro de toda Palestina. Muros de piedra de metros de grosor. Guardias levitas las 24 horas del día y de la noche. Y la protección simbólica de la presencia divina. Nadie en su sano juicio se atrevería a robar la casa de Dios.
Era el equivalente antiguo de una bóveda bancaria blindada, pero con la autoridad adicional de lo sagrado. El templo no solo guardaba dinero, también almacenaba documentos legales, contratos de propiedad y registros genealógicos. Era la institución más confiable de toda la nación, y administrar esos depósitos le daba a la élite sacerdotal un poder financiero que iba mucho más allá de lo religioso. Sabían quién tenía dinero, cuánto tenía y dónde estaba. Sabemos por Josefo que cuando el general romano Craso saqueó el templo en el año 54 a.C., se llevó reservas de efectivo equivalentes a 2.000 talentos. Esos son, aproximadamente, 80.000 kilogramos de plata, 80 toneladas. Y según los registros, eso era solo una parte de lo que había almacenado. El templo tenía tanta riqueza acumulada que después de cubrir todos sus gastos operativos, incluyendo el salario de los sacerdotes, los levitas, los músicos, los guardias, los inspectores y los trabajadores de mantenimiento, todavía sobraba dinero para pagar la reparación de las murallas de Jerusalén, el mantenimiento de caminos públicos, edificios gubernamentales y proyectos de construcción que nunca se detenían. Ahora bien, nadie encarnó este sistema de enriquecimiento mejor que una familia. La casa de Anás. Anás, hijo de Set, fue nombrado sumo sacerdote en el año 6 después de Cristo por Quirino, el gobernador romano de Siria. Lo destituyeron formalmente en el año 15, pero eso no detuvo su poder ni por un segundo, porque Anás era un estratega político de primer nivel. 5 de sus hijos, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y Anás el joven, ocuparon el sumo sacerdocio uno tras otro, y su yerno Caifás lo ocupó desde el año 18 hasta el 36, incluyendo todo el período del ministerio público de Jesús. Durante décadas, la familia de Anás controló el templo como si fuera su empresa privada. Josefo lo describe sin rodeos. Anás era un gran acumulador de dinero. Cultivaba la amistad de los funcionarios romanos, haciéndoles regalos generosos. Sus sirvientes eran hombres violentos que se aliaban con los elementos más agresivos de la población. Las mesas de cambio del templo eran conocidas en la tradición judía como las casetas de Anás. Su familia controlaba los rebaños del Monte de los Olivos, controlaba las licencias de los cambistas, controlaba los precios de los animales sacrificiales, controlaba los diezmos por la fuerza. El Talmud los maldice abiertamente. En Pesajim 57a leemos un lamento que pone los pelos de punta. ¡Ay de mí por la casa de Boitos! ¡Ay de mí por sus palos! ¡Ay de mí por la casa de Anín! ¡Ay de mí por sus susurros y rumores! ¡Ay de mí por la casa de Catros! ¡Ay de mí por sus plumas con las que escriben mentiras! ¡Ay de mí por los sirvientes de la casa de Ismael, hijo de Piaqui! ¡Ay de mí por sus puños! Porque los padres son sumos sacerdotes, y sus hijos son tesoreros del templo, y sus yernos son supervisores, y sus sirvientes golpean al pueblo con palos. Esto no es una acusación cristiana contra el judaísmo. Son los propios rabinos judíos, las propias fuentes talmúdicas, denunciando la corrupción de sus líderes religiosos. El pueblo lo sabía, lo sufría y lo odiaba. Los esenios se divorciaron completamente del culto del templo. Se fueron al desierto del Mar Muerto, a las cuevas de Qumrán, porque consideraban que el templo estaba irremediablemente contaminado por la avaricia y la corrupción sacerdotal. Prefirieron vivir en comunidad en el desierto antes que participar en un sistema religioso que contradecía todo lo que decía representar. Juan el Bautista llamó a los líderes religiosos generación de víboras, no a la gente común, no al pueblo, a los líderes, y anunció que el Mesías vendría a limpiar su era. Esa palabra, era, es una alusión directa al templo, que David originalmente estableció sobre una era de trilla en lo alto del monte Moría. Juan estaba diciendo que Dios
iba a barrer la corrupción de su propia casa. Y entonces llegó Jesús. Mateo 21, 12. Marcos 11, 15. Lucas 19, 45. Juan 2, 13. Los 4 evangelios registran el mismo evento. Jesús entra al templo durante la Pascua. Ve las mesas de los cambistas cobrando sus comisiones. Ve los puestos de venta de animales con precios inflados. Ve todo el sistema funcionando a máxima capacidad. Miles de personas haciendo fila para cambiar su dinero. Miles de animales esperando ser vendidos. Ríos de monedas pasando de mano en mano. Y lo voltea todo. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa palabra que usó Jesús, ladrones, en el griego original es lestón, y esa palabra no significa simplemente un ladrón común que roba a escondidas. Lestón significa bandido, salteador, alguien que roba con violencia y con descaro. Es la misma palabra que se usa para describir a los 2 hombres crucificados junto a Jesús. Jesús no estaba diciendo que los precios eran un poquito altos. No estaba haciendo una queja menor sobre las prácticas comerciales. Estaba diciendo que todo el sistema era un atraco organizado, un asalto a mano armada disfrazado de religión. Y aquí viene el detalle que casi nadie predica. Cuando Jesús volcó esas mesas, no estaba atacando a vendedores ambulantes independientes. Estaba atacando directamente el imperio financiero de la casa de Anás, las casetas de Anás, los rebaños de Anás, el dinero de Anás, el poder de Anás. Sorprende entonces que después de arrestar a Jesús, lo primero que hicieron fue llevarlo ante Anás. Juan 18, 13 lo dice con absoluta claridad. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. No lo llevaron primero ante el Sanedrín. No lo llevaron primero ante Pilato. Lo llevaron ante el hombre cuyo negocio Jesús acababa de destruir públicamente. Jesús no murió solamente por lo que predicaba, murió porque se atrevió a tocar el dinero de los hombres más poderosos de Jerusalén. Hombres que vestían ropas sagradas, pero cuyas manos estaban manchadas de avaricia. Hombres que pronunciaban las oraciones más santas, mientras sus sirvientes golpeaban a sacerdotes pobres en las eras de trilla. Y Jesús lo sabía. Sabía exactamente contra quién estaba luchando. Por eso, según Mateo 21:33, justo después de limpiar el templo, contó la parábola de los labradores malvados. Unos arrendatarios que se niegan a entregar los frutos al dueño de la viña, que golpean a los siervos que el dueño envía, y que finalmente matan al hijo del dueño. Los sacerdotes entendieron perfectamente. Mateo 21:45 dice que al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos supieron que hablaba de ellos, y quisieron prenderlo en ese mismo momento, pero no se atrevieron porque la multitud lo consideraba profeta. Mira la secuencia. Jesús voltea las mesas del negocio de Anás. Luego cuenta una parábola donde los líderes religiosos son retratados como ladrones que roban los frutos de la viña de Dios y matan a los mensajeros que Dios envía. Y los sacerdotes entienden que les está hablando directamente a ellos, a sus bolsillos, a su imperio. Y esta historia nos deja una pregunta que trasciende los siglos y que llega directamente a nuestra época. Si Jesús entró a un sistema religioso que estaba usando el nombre de Dios para explotar a los más vulnerables, y lo confrontó sin importar que eso le costara la vida, ¿qué diría hoy si entrara a algunos de nuestros templos modernos? No es una pregunta retórica, es una invitación real a examinar, con honestidad y sin excusas, si los sistemas que construimos en nombre de la fe realmente sirven a las personas
que más lo necesitan. O si las personas terminan sirviendo a un sistema que beneficia a unos pocos. Porque esa fue exactamente la pregunta que Jesús hizo con sus manos cuando volcó aquellas mesas. Y es una pregunta que nunca ha dejado de ser urgente. Si este video te hizo ver el Templo de Jerusalén de una manera completamente diferente, dale like y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y el siguiente video en tu pantalla te va a sorprender todavía más.